Bien, abre tu Biblia en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Este pasaje es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de Israel y es uno de esos capítulos que nos recuerdan que la Biblia no es un libro lleno de historias ejemplares de buenas personas. La Biblia es un libro que nos recuerda que solo hay personas malas y hay un Dios que es bueno, ¿verdad? Y que en su bondad nos persigue, en su bondad nos rescata y nos transforma. Y este capítulo 32 es la prueba de que la Biblia definitivamente no es un libro humano, porque no pinta a los hombres muy bien. Los pinta con mucha crudeza y con mucha fidelidad, y es fácil, chicos, es fácil identificarse con la condición humana, tal como se describe en la Biblia, porque esta es nuestra historia también, ¿verdad? Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé un corazón que escuche y que entienda su palabra. Señor, gracias por hablarnos a través de este libro. Reconocemos que todo lo que está escrito se escribió para amonestarnos a nosotros, Señor. Y te pedimos que nos des un corazón que sabe escuchar. No queremos sordearnos, Señor, como se dice por acá, por estos rumbos. Deseamos realmente recibir tu corrección, tu advertencia el día de hoy. Así que háblanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo 32, leemos desde el versículo 1, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tenemos que recordar que estos 40 días que Moisés ha estado en el monte recibiendo toda la revelación sobre el tabernáculo, sobre la adoración, todo esto, el pueblo no está consciente de esto. Lo último que sucedió a nivel del suelo, ¿no?, ahí en el campamento, fue en el capítulo 24, cuando el pueblo vio a Moisés. Después de escuchar los 10 mandamientos, vieron a su líder subir al monte, entrar en la oscuridad y el fuego en donde Dios estaba, y pasaron 40 días y no pasó nada, ¿no? Desde su perspectiva, pues en realidad sí parecía como que probablemente Moisés murió consumido por Dios, ¿no? O Dios nos abandonó. Ahora, lo que sorprende es la actitud del pueblo ante esta perspectiva, pensando que tal vez su líder les había abandonado. Le piden a Aarón, eso es muy interesante, que les haga dioses que vayan delante de ellos. Y observa ahí en el verso 1, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no dicen Dios nos abandonó, sino porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Es muy sutil, pero en sus mentes su líder es la representación o la manifestación o incluso la equivalencia de Dios. Es muy interesante. No nos debe sorprender cuando recordamos el contexto de esta nación. Estuvieron por 400 años en Egipto y su contexto, ¿recuerdas? En Egipto se creía que el faraón era nada más y nada menos que un dios, ¿no? Entonces, esto explica por qué ellos reaccionan así, ¿no? Moisés ya no está. Necesitamos una imagen visible de Dios que nos guíe. Lo explica, pero no lo justifica. Por lo menos 3 veces este pueblo dijo que guardarían los mandamientos que Dios les dio a través de Moisés, y esta iniciativa de la multitud, ¿no?, de sustituir a Dios o a su líder con este becerro de oro, es romper el primero y el segundo de los mandamientos. Sigamos leyendo verso 2, dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién, perdón? Para Jehová. Bueno, y al día siguiente madrugaron, ni nosotros en domingo, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esta palabra regocijarse es un eufemismo. En otras palabras, es una palabra bonita para describir algo muy feo, muy obsceno, muy grotesco que sucedió en el campamento. Un desenfreno moral y sexual sin precedentes en la nación de Israel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Moisés escuchando a la mayoría, escuchando a la multitud, y esto es algo tan importante. Cada vez que la nación de Israel como grupo se adjudicaron el derecho de tomar decisiones en cuanto a fe y conducta, tomaron malas decisiones. De verdad, te invito a que lo revises, a que lo observes en tu Biblia. Cuando el pueblo decía: no, lo que los líderes dicen, no, nosotros sentimos que y pensamos que, eso siempre resultó en algo terrible para el pueblo. Yo honestamente no me explico cómo el día de hoy siguen habiendo iglesias congregacionalistas. ¿Qué son las iglesias congregacionalistas? Aquellas en donde la mayoría, los miembros, ¿no?, la iglesia decide. La iglesia pone y quita la alfombra, y la iglesia pone y quita pastor, ¿no? Dices: ay, ¿y dónde hay una para? ¿No? ¿Sabes? Es terrible porque al final siempre vas a encontrar a alguien que te dé lo que quieres, pero eso no significa que te está dando lo que necesitas, ¿verdad? Este pueblo está pidiendo un ídolo, y de pronto en Aarón encontraron a alguien que, pues mira, podemos negociarlo, ¿no? Eso es lo que vemos por parte de Aarón. Pareciera que Aarón está haciendo un poco de control de daños. Primero les dice: tráiganme su oro. Dicen algunos comentaristas, en un intento de hacer que el pueblo se despoje de los ídolos que pudieran traer, ¿no? Pero el pueblo sigue insistiendo, y bueno, voy a fundir este oro. El pueblo sigue presionando, bueno, voy a hacer un becerro de oro. El pueblo dice: estos son nuestros dioses. Espérenme, voy a hacer un altar, porque mañana vamos a hacer fiesta para Jehová. Entonces es como si Aarón estuviera buscando un punto medio. Dios dice esto, el pueblo quiere esto otro, pues ni tú ni yo, ¿no? De que apostaten y se vayan a adorar a otro Dios, pues hacemos un ídolo y decimos que este es Jehová. Es algo terrible, terrible. Insisto, ten cuidado de no escuchar a la mayoría, ten cuidado de no seguir tus propias ideas con respecto a lo que debiera suceder en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dejado su palabra. Y Aarón, híjole, hay muchos comentarios que me hubiera gustado leerte, pero algunos están hasta subiditos de tono, ¿no? Me lo maltratan al Aarón así horrible. En pocas palabras, Aarón no hizo su trabajo, no le puso freno al pueblo y cedió a lo que ellos pidieron. La historia continúa. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? No sé si te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí, pero Dios acaba de referirse al pueblo de Israel en términos en los que nunca lo había hecho. Cada vez que Dios se refiere al pueblo de Israel, se refiere a ese pueblo como su pueblo. Ese es mi pueblo. Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿no? Pero aquí en el verso 7, Dios le dice a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste, ¿no? Y luego en el verso, ay Dios mío, ¿dónde me quedé? Verso 11. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Entonces es muy interesante porque Dios dice, son tu pueblo. Y Moisés dice, el tuyo, ¿no? Como que ya ninguno lo quiere. Y ¿sabes? Esto es importante. Este texto nos enseña una actitud de parte de Dios hacia el pecado de la nación que no podemos ignorar. Una y otra vez vemos en nuestras Biblias este principio. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Por supuesto que este pueblo es su pueblo, ¿no? Pero esta expresión de Dios sirve para recalcar el hecho de que el pueblo ha dejado de adorarle, y si no adoras a Dios como tu Dios, pues esa relación, esa intimidad se ha cortado. ¿Han sido rescatados de Egipto? Sí. ¿Han sido rescatados de la esclavitud ahí? Por supuesto, Dios los quiere llevar a la tierra prometida, claro que sí, pero en este momento hay un pecado que estorba la comunión entre Dios y su pueblo. La Biblia lo dice en esos términos. Isaías capítulo 59 nos dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El texto es muy claro, es claro como el agua, ¿cierto? Ese texto corresponde a un tiempo en el que la nación de Israel ha abandonado a Dios, están sufriendo las consecuencias, y ellos oran, multiplican la oración. Señor, líbranos, Señor, sálvanos, Señor, sáname, Señor, échame la mano, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, guíame, Señor. Y desde su perspectiva Dios no escucha. Y el profeta está diciendo, claro que Dios escucha. Su brazo aún sigue siendo poderoso. El problema es que hay pecado en la nación, pecado vigente, no confesado, no arrepentido, que ha hecho división entre Dios y nosotros. Chicos, no podemos minimizar esto. Yo te invito a que tan pronto tu conciencia o el Espíritu Santo te revela que hay pecado en tu vida, tan pronto la palabra de Dios te confronta con algo que es pecado, arrepiéntete y confiésalo. De otra manera, pero somos un poco así, ¿no? Bueno, pues ando un poco mal, pero lo que necesito es leer más, escuchar más prédicas, ¿no? Leer más libros. Lo que necesitas en un caso así, lo que necesito en un caso así, es confesar mi pecado y arrepentirme. Bueno, ahí está Dios revelándole a Moisés, mi plan es que dejes que mi ira se encienda en ellos y los consuma. Mira la respuesta de Moisés. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, ¿qué dice ahí? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pues no, la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta.
Y entonces aquí, ¿esto qué? ¿No? Recordemos que la Biblia, esa es una gran revelación. ¿Estás listo? La Biblia usa palabras para comunicarnos un mensaje. Y las palabras son muy limitadas en realidad. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Cómo podrías explicar plena y perfectamente las emociones o los sentimientos de Dios? Yo sé que se habla poco de eso, pero la Biblia usa ese lenguaje. ¿Sabes? Como si Dios tuviera emociones, como si Dios tuviera sentimientos. De hecho, tú y yo tenemos emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Entonces, cuando la Biblia nos habla del arrepentimiento de Dios, la Biblia usa un lenguaje que incluso implica el suspiro de Dios. ¿Te ha pasado que suspiras con dolor? ¿No? Nos ha pasado. Este es el intento de Moisés de explicar lo que sucedió ese día. Dios tenía todo el derecho, escucha esto, tenía todo el derecho de terminar con la nación. Todo el derecho. No hubiera hecho algo injusto, ni cruel, ni malo. Lo que la nación hizo ese día al adorar un becerro, después de haber escuchado los 10 mandamientos y decir, sí, vamos a hacer todo lo que Dios dice, queremos que Él sea nuestro Dios, era establecer un pacto en términos casi matrimoniales. De hecho, Dios mismo usa ese lenguaje, esa analogía. Israel, la nación, como su novia, y Él como el rey valiente que la rescató de Egipto para hacerla suya. En el desierto del Sinaí, Dios lo que estaba haciendo era formalizar la relación. Que esta nación estuviera adorando un becerro de oro. A los 40 días, mientras Moisés estaba recibiendo el acta, ¿no? El acta de matrimonio, por así decirlo, es equivalente a que el día de hoy alguien se casara y en la noche de bodas el cónyuge le es infiel a su esposo. No hubiera hecho algo indebido Dios si destruye a esta nación. Entonces Moisés lo que está haciendo es explicarnos esto. Dios hubiera ejercido su derecho justamente, pero algo sucedió en su corazón, decidió actuar de otra manera, decidió perdonar a la nación. Ojo, perdonar a la nación en términos de no destruirla. ¿Se entiende? Eso hubiera sido lo adecuado y lo justo, pero Dios no los destruyó gracias a la oración de Moisés. Todo este momento y especialmente esta actitud de Dios de arrepentirse cuando Moisés habla con él, nos dice más acerca de Moisés que acerca de Dios. Moisés supo cómo orar ante Dios para orar de acuerdo a su carácter y a su voluntad. Dios no se deleita en la muerte del impío. Dios no se deleita en la muerte del malvado. Moisés oró enfocado en la gloria de Dios. ¿Te diste cuenta? No oró motivado por el pueblo, sino diciendo, Señor, tu nombre va a ser blasfemado si este pueblo no llega a la tierra prometida como tú lo prometiste. Bueno, Dios escucha esta oración. Solo vale la pena recordar que Moisés está convirtiéndose en este momento en lo que debía ser el mediador de este pacto, ¿verdad? Representando a Dios ante el pueblo, pero ahora representando al pueblo ante Dios. Y se me hace muy bello este rasgo del carácter de Moisés, porque refleja a Jesús. Refleja a Jesús. Jesús tiene hasta el día de hoy un ministerio de intercesión. No sé si lo sabías, pero Jesús aboga por ti ante el Padre, ¿no? Y considerando quién es Moisés y por quiénes está intercediendo, está muy loco, ¿no? Porque este pueblo se le ha pasado criticando a Moisés, ¿sí o no? O sea, está ahí y lo critican, no está ahí y lo critican y hablan mal de él. Pero este hombre está hablando bien, a favor de este pueblo, teniendo en mente la gloria de Dios. Pequeño secreto para una vida de oración efectiva. Si quieres oraciones que realmente Dios diga amén a esas oraciones, no ores enfocado en las personas o en las circunstancias. Sobre todo cuando manejas, ¿no? Señor, elimina no. Ora enfocado
en la gloria de Dios, en su palabra, en sus propósitos. La historia continúa. Verso 15. Entonces ahí está Moisés: Señor, tranquilo, no te enojes, no se encienda tu ira. Ok. Verso 15. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Te imaginas el tremendo valor arqueológico de estas tablas si se lograran encontrar? Sería maravilloso. Verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Una pequeña pausa ahí. Josué es un personaje asombroso. En toda esta escena, Josué es el único que permaneció donde Dios lo dejó. Él, igual que la nación, vio a Moisés entrar a la oscuridad y desaparecer por 40 días. Cuando Moisés baja, ¿qué crees? Josué está exactamente en donde se le instruyó que esperara. Y chicos, esta es una lección de madurez y fidelidad espiritual. Mucho de la madurez espiritual y la fidelidad espiritual se reduce a esto: a permanecer en Jesucristo, permanecer en su palabra, permanecer en donde Dios nos pide que tú y yo permanezcamos. Alguien dice por ahí que el secreto de la vida cristiana exitosa es una obediencia larga en la misma dirección. Josué cumple con ese requisito. Sigamos leyendo verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Este último versículo lo explicaremos al final del estudio, pero ¿qué onda con Moisés? Que le está diciendo a Dios: no, que no arda tu ira. Oye, es que están adorando un becerro. Sí, Señor, pero tú dijiste, no se encienda tu ira. Moisés baja y lo ve y se encendió su ira. Lo que le dijo a Dios que no hiciera, él lo hizo, ¿no? Honestamente creo que Dios estaba usando la ira de Moisés como un sustituto de su ira. ¿Se entiende? ¿Cuál de estas 2 iras prefieres ver? ¿La ira de Dios o la de Moisés? Pues la de Moisés. ¿Cuál de estas 2 iras quieres ver? ¿La de Dios o la de tu pastor? Pues ya sí, siempre está enojado. Dices, no me has visto enojado, créeme. ¿Cuál ira prefieres? ¿La de tu jefe o la de tu esposa? Contesta bien, bro. Ay, todavía lo piensas. No. Unos voltearon así. Obviamente es mejor ver la ira de Moisés, ¿sabes? Y este es un punto importante. ¿Cuántos tienen problemas con la ira por acá? A ver, levanta tu mano si tienes problemas con la ira. Los que no levantaron la mano tienen problemas con las articulaciones o con los oídos, porque todos tenemos problemas con la ira en algún momento, ¿no? A lo mejor no es que rompes cosas y demás, pero sí o no todos nos enojamos, ¿sí o no? Todos. El asunto es que nuestro enojo, el 99.9% de las veces, es un enojo centrado en nosotros. Es un enojo pecaminoso. Es un enojo, pecaminoso. Y el problema es que pensamos entonces que todo enojo es pecado. Y eso es un grave error. Chicos, vemos aquí a Moisés enojarse, romper las tablas. No era cualquier tabla. Eran tablas que Dios mismo, con amor, con fidelidad, con cuidado, escribió su propia palabra. O sea, sería el equivalente de que un pastor llegara y rompiera la Biblia frente a ustedes.
es como se te pasó la mano. Y Moisés diría, ¿a quién se le pasó la mano? ¿Quién rompió estas tablas realmente? ¿Se entiende? Las rompió el pueblo. Entonces, escucha, cuando tú y yo tratamos la ira como si todo tipo de ira fuera pecaminosa, eso nos puede llevar a actuar más pecaminosamente incluso. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Hay momentos, hay situaciones, hay cosas que si no despiertan nuestro enojo o indignación, estamos más en pecado que si nos hubiéramos enojado. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, ya había muchos diciendo, ay, me voy a enojar para la gloria de Dios, me voy ya arremangándose, ¿no? Solo toma en cuenta esto, la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida? Perdió los estribos, bro. Se permitió el lujo de enojarse frente al pueblo, mal representando a Dios. Y Dios le dijo, no me santificaste frente al pueblo. En esta ocasión me hiciste parecer ante el pueblo como un Dios que está enojado con ellos, cuando en este momento yo lo que quiero es darles de beber. No estoy enojado. Entonces, aguas con la ira, ¿verdad? Es importante que tú y yo aprendamos a darle el lugar adecuado. Hay cosas que suceden que si no nos indignan, algo está mal con nosotros. Moisés está representando correctamente a Dios en esta situación. Trató con el becerro de oro primero, y lo que sigue es tratar con Aarón. Verso 21. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Muy interesante porque Aarón era el hermano mayor y Moisés era el hermano menor. ¿Te imaginas? ¿Cuántos aquí tienen hermanos menores? A ver, hermanos menores, ¿le dirían a su hermano menor, mi señor? ¿Verdad que no? Jamás. Qué buen chiste, pastor, ¿no? Tenemos a Aarón, que es el mayor. Dice, mi señor, no se enoje. Acaba de ver a Moisés romper las tablas que Dios mismo le dio. No sabemos qué más se atreva a romper Moisés, ¿no? Está aterrado al ver la ira de Moisés. Tú conoces al pueblo, le dice, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Es la excusa más patética de toda la Biblia. ¿Sabes? Es muy triste esto. Aarón no se está haciendo responsable. Solo quisiera que observaras algo. Lo que Aarón dice es verdad, excepto lo de salió este becerro, ¿no? Tú lo sacaste, bro. Pero el resto del relato es interesante identificar las cosas que Aarón omite. Voy a repetirlo, chicos, porque eso es importante. Es muy significativo observar las cosas que Aarón omite del relato. En otras palabras, está diciendo la verdad, pero no está diciendo toda la verdad. Y la lección para nosotros es que no podemos representar al Señor como sacerdotes, no podemos servirle si no nos hacemos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras palabras. Es una condición muy lamentable y es un reflejo de la naturaleza de Adán. ¿Recuerdas a Adán cuando Dios lo confronta? ¿Qué es lo que hiciste? Pues es que la mujer que me diste. Y aquí Aarón, pues es que tú sabes cómo es el pueblo. Ya te ha tocado, Moisés, son bien necios, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí es verdad, pero en esa ocasión tú eras responsable. Y luego hasta le echó la culpa un poquito a Moisés. Y pues también te tardaste, ¿no? Entonces, pues ellos estaban preocupados de que no bajaba, yo tuve que hacer algo. Bueno, me llama la atención la respuesta de Moisés. ¿Cuál es la respuesta de Moisés a este Aarón que no se hace responsable? Su respuesta es nada.
pequeño consejo. No inviertas tiempo en las personas que no se hagan responsables. No es una cuestión que puedas resolver con palabras. Moisés simplemente no dice más y se enfoca en la situación. Verso 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Esta palabra, algunos comentaristas del lenguaje bíblico dicen que se puede traducir como desnudos, sin uniforme incluso, ¿no? Es como un soldado que se ha quitado el uniforme, un sacerdote que se ha quitado el uniforme y literalmente ha salido de la línea de autoridad, pero puede referirse a algo literal. El pueblo sigue en este desenfreno. Qué impresionante, ¿no? El pueblo sigue en ese desenfreno, aun cuando Moisés ya está ahí. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Moisés tiene que actuar ante el pecado evidente y persistente en la nación de Israel. Ya destruyó el ídolo, pero la gente sigue con estas prácticas inmorales, ¿no? Te recuerdo que en ese tiempo estas prácticas eran un resultado de la adoración pagana. Y esto nos enseña algo útil para el día de hoy. Mala doctrina nos lleva a una mala adoración, lo cual nos lleva a una mala manera de vivir. Moisés ya destruyó este becerro, pero ahora tiene que hacer algo con los que siguen pecando. Y probablemente nos sorprende esta lectura, ¿no? Decimos: ¿qué onda esto? ¿Qué? O sea, está muy fuerte. ¿Cómo estos levitas pasaron matando a sus propios compatriotas, incluso parientes? Bueno, hay varias aclaraciones necesarias. Déjame darte unas cuantas. La primera, esta orden de matar con la espada a quienes siguieran en esta conducta inmoral no vino de parte de Moisés, sino vino de parte de Dios. Ahí en el verso 27 es muy claro. Cuando Moisés llama a los levitas, él les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad matando a su hermano, su amigo y a su pariente. Esta orden vino de parte de Dios. Lo segundo, Dios no ordenó matar a la gente al azar. Lo leemos y pareciera como: pues hagan una matazón ahí, el que caiga. No. Esto es evidente que requería identificar a los pecadores persistentes y evidentes y a ellos pasarlos a filo de espada. Tercera aclaración importante: la ejecución del Antiguo Testamento ya no está vigente en el Nuevo Pacto. Te puedes relajar. ¿Cuántos dicen? ¿No? Gracias a Dios. Pero lo que era la ejecución en el Antiguo Testamento tiene un equivalente espiritual en el Nuevo a través de la excomunión. ¿Se entiende? No es igual de dramático. O sea, imagínate, ¿no? Ves a ese hombre morir. La excomunión no es igual de dramático, pero es igual de grave. Chicos, ¿qué pasa el día de hoy si a alguien lo excomulgan de su iglesia? ¿Qué pasa? Pues se busca otra y listo, ¿no? Pero espiritualmente, ¿qué sucede? ¿Será que esa persona lo resuelve buscándose otro grupo de cristianos? Si la excomunión fue en términos bíblicos,
esa persona ha caído en el desierto. No tiene parte con el pueblo de Dios. Y es algo grave, es algo severo. ¿Cuál es la manera entonces de administrar la excomunión el día de hoy? Atravesando a nuestros hermanos con la palabra de Dios. La Biblia se presenta a sí mismo como la espada más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, rodéate de amigos que te amen lo suficiente para decirte, bro, estás mal. Y mientras no resuelvas ese asunto con el Señor, córtalas. No somos cuates. ¿Se entendió? Necesitamos eso. ¿Sabes? Porque no podemos ver la iglesia como un club social donde, ay, no, ahí todos, hasta, no sé cuál es la palabra, se me fue, me chiflan, ¿no? Me chiflan. No, necesitamos un grupo de compañerismo en donde nuestra lealtad al Señor sea lo más importante. Esa es la última aclaración sobre este pasaje. El estándar de lealtad sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Palabras de Jesús. Este no es un llamado a volvernos odiosos con nuestro círculo más cercano. Esto simplemente significa que seguir a Jesús fielmente en muchos casos va a resultar en el inevitable paso de tener que escoger entre agradar a nuestro círculo cercano o serle leal a Cristo, ¿verdad? A algunos de ustedes les ha pasado. Se convirtieron al Señor y al principio hasta me los desheredaron casi, algunos, ¿verdad? A la larga, escucha esto, a la larga, serle leal a Cristo es lo mejor no solo para ti, sino para esas relaciones. Porque a la larga Dios puede usar esa lealtad tuya hacia el Señor para que otros le sean leales también. Bien, sigamos leyendo. La historia continúa en el verso, ¿en cuál me quedé? A ver. Verso 30. Ya Moisés trató con el becerro de oro. Moisés trató con los que seguían evidentemente en este desenfreno y ahora va a dirigirse al pueblo. Verso 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido, y repite esa palabra, ¿verdad? Un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Eso es impresionante. Solo hay otra persona aparte de Jesucristo, ¿verdad? Solo hay otra persona en el Nuevo Testamento que está dispuesto a entregar su vida a ese nivel. Chicos, yo quiero decirles algo. De verdad los amo, pero no los amo tanto, ¿eh? O sea, dicen en mi rancho de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, ¿no? O sea, Moisés está dispuesto a él perder su relación con Dios expiatoriamente. Esa es la idea. Él está dispuesto a entregar su vida para aplacar la ira de Dios. Por supuesto, el único que puede entregarse y hacerse responsable por pecados ajenos, el único es Jesucristo, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos aquí, un reflejo del carácter de Jesús en Moisés, y es algo muy bello, muy hermoso. Verso 33. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora,
lleva a este pueblo. La relación entre Dios y su pueblo sigue necesitando restauración. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Lleva tú a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Verso 35. Y Jehová, mucha atención aquí porque en las dos reuniones anteriores se me perdieron en este verso. Verso 35. Y Jehová hirió al pueblo, ¿por qué? Porque habían hecho el becerro. ¿Quién hizo el becerro? Pero aquí dice que lo formó ¿quién? Aarón. ¿Pero quién lo hizo? Vamos a volverlo a leer. Jehová hirió ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué hirió al pueblo? Porque habían hecho el becerro. Okay, pero el que formaron. ¿Pero entonces quién lo hizo? ¿Se entiende? ¿Y a quién castigó Dios? ¿Pero quién lo hizo? ¿Aarón o el pueblo? Ya no sé. Bienvenido al club. Lo que tenemos aquí, chicos, es un ejemplo bíblico de responsabilidad colectiva. Responsabilidad colectiva. Dios está haciendo responsable al pueblo. Después de todo, y Dios va a tratar con Aarón y Aarón va a sufrir consecuencias. Pero, después de todo, ¿de quién fue la idea? La idea fue de la nación. Dios no va a dejar esto así. Dios tiene que intervenir y Dios le dice a Moisés, Moisés, en el día del castigo yo voy a castigar a los que quedaron pendientes. Y eso es algo muy interesante. ¿Sabes? La lealtad de la tribu de Judá, al pasar con la espada, purificó a la nación del pecado evidente. Y hasta ahí llega la actividad de un líder. Chicos, cualquier persona con autoridad espiritual, seas esposo, seas papá, seas encargado de discipulado, pastor, lo que sea, la responsabilidad de un líder humano llega hasta las acciones, lo que es evidente. ¿Se entiende? Yo no puedo juzgar tus intenciones, yo no puedo juzgar tu corazón, no puedo. Tus motivos, no puedo. Puedo juzgar acciones. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Moisés hizo esto. Moisés se ocupó del pecado evidente en la nación, pero muchas personas perseveraron en este pecado de idolatría de un modo discreto. Escaparon de los ojos de los levitas, escaparon de los ojos de Aarón, escaparon de los ojos de Moisés, pero no escaparon de los ojos de Dios. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. Porque la Biblia sigue diciéndome que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es algo que debe invitarnos al temor de Dios. No se nos dice cómo, no se nos dice cuándo, pero algún tipo de plaga cayó sobre el pueblo y los que perseveraron a escondidas, su pecado se hizo manifiesto. ¿Por qué? Porque cayeron postrados en el desierto. Y aquí es donde debemos conectar este versículo con este acto de Moisés de moler el becerro de oro, hacerlo ceniza y mezclarlo con agua y dárselo a beber al pueblo. Verás, en el libro de Deuteronomio, Dios establece una ley para determinar cuando una persona ha sido infiel en su matrimonio. Y el protocolo indicaba que si una persona sospechaba de su esposa, tenía que llevarla ante el sacerdote tomaba cenizas del altar, las mezclaba con el polvo del tabernáculo, lo echaba en un jarro con agua y la mujer bebía de esa agua y decía, si yo he sido infiel, pues aquí que caiga, ¿no? Es muy parecido a lo que Moisés hizo. Entonces, Dios ordena a Moisés, encárgate de lo evidente, pero yo me voy a encargar de lo que no es evidente. Y chicos, la exhortación para nosotros al considerar esto es que no tentemos al Señor. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos ocultar
malas intenciones, podemos ocultar nuestro pecado, podemos ocultar nuestra incluso actitud dañina hacia otros en la iglesia, hacia el Señor. Pero tarde o temprano, esas cosas, el Señor las juzga, el Señor interviene. Primera de Corintios, capítulo 10. Déjame terminar leyendo esto. Primera de Corintios, capítulo 10, mira desde el verso 7, desde el verso 6. Primera de Corintios 10, desde el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Es justo lo que acabamos de leer. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos somos responsables de la condición de la iglesia. Todos aportamos a través de nuestro estilo de vida, y tarde o temprano la condición espiritual de cada uno de nosotros, tarde o temprano se hace evidente. Me llama mucho la atención y me sorprende pensar en esto, ¿no? Que van caminando y de pronto, pum, Dios envía una plaga y pum, cae, pum, cae, pum, pum. Y yo estaba pensando en esto. ¿Cuántas personas que caminaban a nuestro lado han caído en el desierto en el paso de los años? ¿Tú tienes ejemplos así? ¿Conoces personas que dices, hoy estábamos caminando con el Señor y de pronto, pum, ¿quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Eso debe llevarnos a, repito, tener temor ante el Señor, ¿verdad? Y cuidar de la gloria de Dios en el campamento. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Próxima semana veremos este pacto de Dios renovado, porque Dios es muy paciente, ¿verdad? Señor, pedimos que obres en nuestro corazón este día y nos perdones por nuestra impaciencia, por nuestra idolatría, por nuestra falta de responsabilidad, Señor. Perdónanos por no permanecer en tu palabra, permanecer en esa relación correcta contigo. Perdónanos, Señor, por atrevernos a incluso tomar tu palabra y editarla a nuestro gusto. Perdónanos, Señor. Danos una actitud reverente ante ti y permítenos conocerte verdaderamente, Señor. Muéstranos si hay ídolos en nuestro corazón en este momento, Señor. No queremos asumir que estamos bien, Señor. No queremos asumirlo. Danos suficiente luz a través de tu palabra para ver lo que está pasando en nuestro corazón, Señor. Y Señor, te ruego que si hay personas que el día de hoy necesitan arrepentirse, que puedan ver también la gracia que hay para nosotros en esa cruz. Gracias por el nuevo pacto, Señor. Gracias por esa sangre derramada que nos da seguridad y confianza. Podemos acercarnos a tu trono como un trono de gracia. Límpianos, Señor, lávanos, renueva nuestra relación contigo, renueva nuestra relación unos con otros también, Señor, no escondiendo cosas, Señor, sino viniendo a la luz y poniéndote a ti realmente en el centro de nuestras vidas.
Gracias por hablarnos a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Amén.